Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente como familia de iglesia nos hemos reunido hoy, domingo, para escuchar la palabra de Dios, la palabra oportuna y veraz que Dios tiene preparada para hoy, para nosotros. Les recuerdo como iglesia que hemos estado estudiando el libro de Mateo. Ya tenemos aproximadamente año y medio estudiando este libro, y para nosotros como congregación, la Iglesia de Jesucristo Pan y Vida, ha estado escudriñando este libro, y sabemos que ha sido de edificación para cada uno de nosotros como familia, como personas. La semana pasada estuvimos estudiando el libro, el capítulo 26, comenzamos el capítulo 26, y hoy vamos a continuar estudiando desde el mismo capítulo 26, desde el versículo 56 hasta la finalización del mismo, desde el 57, hasta el versículo 75 del libro de Mateo. Les recuerdo que como libro, Mateo nos ha estado enseñando todo el ministerio del Maestro como Mesías, porque básicamente este libro fue canalizado con ese propósito. El Señor así lo permitió, mostrar al Mesías, al Hijo de David, y nos sirve de enlace entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este libro nos muestra 5 discursos importantes que el Señor, discursos públicos que el Señor tuvo, y nosotros ya estamos en la recta final, ya estamos en la semana final del ministerio del Maestro. Recuerden que estos 5 discursos los pudimos evaluar a través de todo el libro. El primer discurso fue en el capítulo 5, 6, que muestra la justicia del reino, las bienaventuranzas. En el capítulo 10, el servicio en el reino, 11, 12, que tiene que ver con la elección de los apóstoles y la gran comisión que ellos tuvieron en ese tiempo. Luego, en el capítulo 13, 14, el tercer discurso tuvo que ver con las características del reino, el carácter del reino, con todas esas parábolas donde el Señor ilustra brevemente cómo es ser parte del reino de los cielos. En el capítulo 18, el Señor nos muestra, 19, nos muestra cuáles son las bondades del reino, el ser como niños, dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 24 y 25 nos enseña entonces lo que es la venida del reino a nosotros, después de ese gran tiempo de la gran tribulación que va a azotar esta humanidad caída. Ya estamos en el capítulo 26, y nosotros en la semana pasada, en el capítulo 26, estuvimos hablando acerca de todos los preparativos que hubo concernientes al tomar preso, al hacer preso al Maestro. Entonces pudimos visualizar la semana pasada cómo el Maestro se preparó a los discípulos para su momento final. Después vimos cómo los principales sacerdotes se estaban preparando para tomar preso al Señor. Después vimos cómo el Señor es ungido en Betania, o sea, fue preparado para su sepultura. Después a Judas, escuchamos cómo Judas se preparó para entregar al Maestro. Posteriormente el Señor mandó a preparar la cena, la Santa Cena, como recordatorio del acto de la cruz. Posteriormente la institución de esta cena. Y terminamos con el libro de Getsemaní, cuando el Señor se estaba preparando espiritualmente para ese tiempo. Vimos también cómo el Señor fue tomado preso, cómo fue llevado entonces al concilio, y quiero comenzar el estudio a través, leyendo el último versículo del, el versículo 56 del libro del capítulo 26, que dice así: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándolos
huyeron. Y este es el preámbulo. Todos huyeron, no solamente Pedro, todos. Triste saber esta realidad. Jesús fue tomado preso y ya iba a la fase final de su ministerio. Vamos a orar al Señor para pedirle que el Señor nos dé el conocimiento y el entendimiento y la iluminación para poder comprender el consejo de Dios. Padre, te doy gracias una vez más porque nos permites hoy poder escuchar tu palabra, viva y eficaz, cortante, más que una espada de doble filo que penetra y parte aún las coyunturas y va hasta los tuétanos. Señor, vas a lo más profundo de nuestro ser. Permite que a través de este estudio podamos entender y comprender los tiempos y las sazones de tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, dame la capacidad para poder hablar tu palabra, exponer tu palabra de acuerdo a tu consejo y a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer entonces desde el 57 hasta el 75 y podemos entender a través de estos dos bloques que Jesús es llevado ante el Sanedrín, sometido a un juicio, y Pedro niega a Jesús el cumplimiento de la palabra de profecía que el Señor previamente había dicho a él en los versículos anteriores, en el versículo 30, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice la palabra del Señor así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, o sea, te pido bajo un juramento del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es el reo de muerte. Entonces les escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo que estaba allí. También estaba con Jesús en Nazaret, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, que aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Bendito es el Señor, bendita sea su palabra. Aquí comienza ya el desenlace final.
Los religiosos de esa época habían ya tomado consejo entre sí para prender al Señor y darle muerte. Era algo muy interesante lo que vemos acá. En el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 7, nos recuerda que los sacerdotes estaban dados a respetar y hacer cumplir la ley, amar y hacer cumplir la ley. Y aquí vemos el contraste entre un hombre como Caifás, que lo que amaba era la religión, y un hombre como Jesús, que amaba a Dios. Un hombre como Caifás, que su fuente estaba en el poder político, y un hombre como el Señor, que su fuente era una fuente de sometimiento a la voluntad del Padre. Un hombre como Caifás, que se mofaba de su posición, y un hombre como Dios, como Jesús, que fue encadenado y condenado. Y yo digo esto porque definitivamente estos hombres orquestaron, se aliaron fuerzas políticas distintas para mediar y en base a eso liquidar al autor de la vida. Y esto nos llama a la reflexión, porque cada vez que Dios actúa en favor de los suyos, indudablemente que siempre se va a presentar una acción contraria. Y nosotros decimos eso porque nosotros que tenemos, que llevamos una vida permanente de búsqueda al Señor, siempre encontramos una ofensiva en contra de nuestro crecimiento. Ahorita estamos en una situación un poco delicada en nuestro país y para muchos ha sido ocasión de quedarse en casa. Para nosotros los cristianos debe ser el tiempo para ir al Señor, tiempo precioso para ubicarlo en las Escrituras, para conocerlo, para invadir el núcleo familiar de las cosas del Señor. Pero aparentemente como que las cosas, siempre viene la acción contraria. ¿Qué viene de nosotros? Viene la angustia, la ansiedad, ¿sí? Viene el temor, el miedo. Nos tenemos que quedar en casa, sí, tenemos que quedarnos en casa. Esa es nuestra obligación. Pero vamos a quedarnos en casa buscando tomar espacios de nuestro tiempo, que ahora no podemos decir que no lo tenemos, para escudriñar y conocer al Dios que nos salvó, aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Es un buen tiempo para él. Y Jesús estaba en eso, estuvo en sus mejores momentos, vino a celebrar la última Pascua con los discípulos, Estando con sus discípulos fue confrontado por las autoridades religiosas de la época, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Cada uno buscó hacerle caer y frente a ello Jesús quiso dar una enseñanza a los discípulos. Así que cada vez que Dios actúa, siempre la otra parte también va a actuar. Y eso es algo que debemos tomarlo nosotros como un consejo. Y aquí vemos que ellos usaron todas las artimañas del error, todo aquello que de alguna manera busca contrariar la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer eco de eso, saber que las artimañas del diablo, el Señor lo reprenda, son a través del mensaje del error. Y usted y yo tenemos que estar claros de eso. Entonces, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para que en base a la voluntad de Dios podamos entonces actuar. Como decía el Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el Señor era obediente al Padre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ser obedientes al Señor, porque nos debemos a Él. Estos hombres prepararon y orquestaron un juicio inusual, lo hicieron de noche, buscaron testigos falsos. Así es que actúan las tinieblas, ¿sí? Buscan de alguna manera enlodarte, ¿sí? Con situaciones que no son ciertas, ¿sí? Buscan acuñar de alguna manera
argumentos que van a ir en contra de lo que tú dices y hablas. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y en nuestras conductas. No podemos ser una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa y otra cosa en el trabajo y otra cosa. No podemos ser ambiguos. Tenemos que mantener una sola pauta. O somos del Señor o no somos del Señor. Entonces aquí vemos que las huestes de maldad o todo lo que se opone a Dios se confabuló para atacarlo. Ellos sabían que no iban a conseguir ningún argumento que fuera a validar lo que estaban haciendo, pero con todo y eso lo organizaron así. Buscaron todos los argumentos inventados por ellos para poder hacerle frente al Señor. Y el Señor ya estaba preparado para eso. El traer testigos de alguna manera buscaba validar la intencionalidad del corazón, ese duro corazón que tenían estos hombres. Nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que esos tiempos los seguimos viviendo nosotros. Todos los argumentos se levantan siempre contra el conocimiento de Dios y tenemos que hacerle frente a ellos. Por eso ellos buscaron argumentos. Después que buscaron los argumentos, fíjense que hasta los argumentos que levantaron eran falsos. Uno de ellos dijo: puedo derribar el templo de Dios. El Señor no había hecho referencia a eso. El Señor dijo de que el templo, haciendo referencia a su propio cuerpo, iban a destruir su propio cuerpo y en 3 días Él iba a resucitar. Pero estos hombres buscaron esos argumentos, aunque la intención de Caifás, independientemente de estas palabras, era ir directamente contra lo que él de alguna manera había tenido como iniciativa siempre. ¿Eres tú el Mesías? Estaban de alguna manera cuestionando la posición del Señor como Mesías. Ahí era el ataque directo. ¿Eres tú el Mesías? Te conjuro, o sea, dímelo bajo juramento de Dios. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres hijo del Dios viviente? Y Jesús respondió, versículo 64, tú lo has dicho. Y además os digo, mira esto, ¿sí? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, Él dijo que desde ahora iba a ser exaltado. Se iba a cumplir lo que dice Filipenses, en el capítulo 2, ¿sí? Nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. O sea, esa exaltación, Él iba al trono de Dios a ser exaltado. El acto de la cruz iba a ser tan sublime, tan glorioso, que eso era suficiente para que Él fuera reconocido como el Hijo de Dios. Y le dice: y viniendo en las nubes del cielo, haciendo referencia a su segunda venida. Haciendo referencia a su segunda venida. En Marcos 14, 62, el Señor también nos lo dice. En el mismo pasaje paralelo de Marcos, y Jesús le dijo: yo soy. Desde Marcos confirma que Él dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre exaltado, sentado a la diestra del poder de Dios, exaltado como Hijo de Dios, como Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. De alguna forma, Dios, el Señor Jesús, está validando a través de este acto su carácter, su deidad, su carácter divino, su deidad o su divinidad como el Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Era una acción pública que establecía ya una sentencia definitiva. Ya con eso estaba indicando, ya hay una sentencia sobre este hombre. Y la sentencia es: ha blasfemado.
La blasfemia fue tomada entonces como el acto de culpabilidad de Jesús. La blasfemia, la mentira. Ellos eran hijos del padre de mentira. Jesús, el Hijo veraz, el verdadero y único Dios. Estaban profanando, ¿sí? Como dice el libro de Isaías, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y esto es triste, porque en este tiempo que estamos viviendo con esta situación de mundo que tenemos ahora, la gente todavía se resiste a todo aquello que tenga que ver con Dios. Este tiempo ha proliferado más el ocultismo, ha proliferado más la brujería. Dios está mostrando los tiempos así. No estamos en el final de los tiempos así como tal. Hay mucha gente que está hablando de que ya estamos, que ya Cristo está por venir, que esto es una señal. No. El Señor dice que no es así. Todavía esas señales se van a venir, pero no es el tiempo, así lo dice en el capítulo 24. Se hablará de guerras, se hablará de peste, pero no es el tiempo. Sí estamos en estos momentos, sí. En ese momento sí, o sea, nos estamos acercando, pero no es el fin. Bendito sea el nombre del Señor, y yo lo quiero volver a leer, porque a veces como que esto se nos pasa por alto. Dice en su palabra, en el capítulo 24, que muchos tropezarán y entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haber multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. A todo esto el mover se le llama principio de dolores. Principio de dolores. Entonces nosotros estamos en ese tiempo, en el tiempo de los principios de dolores. Eso es algo que usted y yo debemos entender. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos buscando ocultar la verdad con la mentira. Y a todo lo que se le llame verdad, lo consideramos blasfemia. Eso es lo que el mundo está haciendo. Lo que el mundo está haciendo. Entonces dice aquí la palabra que en el versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ya está sentenciado. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazo, le abofetaron, diciendo, profetízanos Cristo, quién es el que te lo dijo. Estas fueron las consecuencias de su declaración. Sí, como dijo Marcos en el capítulo 14, 62, yo soy el Hijo de Dios. Cuando él dice aquí en Mateo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre ser exaltado, porque va a sentarse a la diestra de Dios. Ese acto de decir, soy cristiano, soy de Dios, soy el Hijo de Dios, fue suficiente para traer consecuencias. Las consecuencias fueron escupitazos, puñetazos, le abofetearon, le golpearon. Isaías lo describe de otra manera. Dice que hasta aún la barba se la arrancaron. Y esa no puede ser de otra manera lo que pueda venir a nosotros. Cada vez que usted dice soy cristiano, usted es apartado. Si está en las redes, es bloqueado. Si usted invita a alguien a hablar del Señor, no quiero hablar más de ese tema. Todo lo que suene, se escuche a Dios, es rechazado. Y usted dirá, bueno, ¿por qué esto? Está escrito así, hermano. No nos pongamos a buscarle excusas. La naturaleza del hombre es así y está escrito así. Uno lee el libro del Apocalipsis y cada día termino más convencido de que
aún con todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación, hay mucha gente que va a rechazar al Maestro. Mucha gente va a rechazar. Y fíjense, aquí vemos un cuadro patético. Pedro. O sea, aquí el Señor dice que la gente lo va a rechazar, sí, pero aquí lo vimos ya directamente, Pedro frente al Señor. Él pudo visualizar, porque él entró fue un poco arriesgado. Fue el único de los discípulos que se mantuvo cerca del Maestro. Pero no solamente cerca, sino que también pudo evidenciar cómo castigaron al Maestro, a su Maestro. Y él había dicho con anterioridad que su vida iba a dar por el Maestro. Había ratificado que sus convicciones eran tan amplias y tan profundas que él iba a actuar en consecuencia ante cualquier situación que pudiese venirse al Maestro. Y podemos ver que Pedro, en el momento indicado, negó al Maestro. Y eso debe ser de reflexión para nosotros. ¿Qué hacemos cuando somos confrontados? ¿Qué pasa cuando vienen las cosas a nuestra vida y es nuestra reacción? ¿Cuál es la acción que tomamos cada vez que viene una situación que no esperamos? El Señor había dicho que eso le iba a pasar a Pedro. ¿Y él qué dijo? Voy a dar mi vida por ti. Y aquí estaba ante la posibilidad de decir, ahora voy a entregar mi vida por ti. Hermanos, no lo hizo. Pone en evidencia la fragilidad del hombre. Pone en evidencia que necesitamos todos los días, en cada contexto de nuestra vida, necesitamos a Dios. Que no somos autosuficientes, que a la medida que nos consideremos autosuficientes estamos poniendo a Dios a un lado, estamos evitando la acción de Dios en nuestras vidas. Y Pedro fue uno de esos. Se sintió autosuficiente, intentó demostrarlo cuando sacó su arma para tratar de aplicar defensa. Y resulta que cuando llegó el momento indicado por el Señor, que Pedro lo negó. Pero la negación fue de alguna manera ratificada por el Señor, porque lo negó una vez, lo negó una segunda vez, y para confirmación de que nuestra naturaleza es así, lo volvió a negar una tercera vez. Hermanos amados, era Pedro, había estado con el Maestro, había caminado por las aguas, había visto la multiplicación de los panes, vio gente resucitada. La palabra dice que este hombre tuvo en su haber el poder observar el poderoso poder que había en Jesús, o que hay en Jesús. Lo pudo experimentar posteriormente. Y en ese momento, lo que sus convicciones, su autodeterminación, su autosuficiencia quedaron en menos cuando se vio enfrentado a esa oposición. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermano. Y el deber ser es que nosotros podamos transmitirle a nuestros hermanos, como el Señor nos lo dice a nosotros también. ¿Sí? La autosuficiencia produce en nosotros nuestra capacidad de poder actuar frente a las cosas que tenemos por delante. Si nosotros dejamos todas las cosas en manos del Señor y confiamos y nos aferramos a su promesa, Dios nos hará salir victoriosos en esas circunstancias. Si nosotros nos aferramos a nuestras propias capacidades, seguramente que vamos a claudicar. El Señor nos invita a no despegarnos de esa confianza que debemos tener en el Maestro. Él es nuestro guía, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Sanador, Él es el que restaura, el que salva, el que sana, el que liberta, el que llama.
el que corrige. Hermano, el Evangelio es eso. Él, no usted y yo. Él es el Evangelio. Él lo representa todo. Y aquí vemos un cuadro clásico de un hombre que tuvo en su haber estar al lado del Maestro, vivenciar cada circunstancia en la que estuvo con su Maestro. Y en el momento más importante, falló delante del Maestro. Nos llama a la reflexión porque todos estamos propensos a caer en esa situación. Y la exhortación es esa. ¿Sí? No nos dejemos llevar por nuestras propias convicciones. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Dice la palabra del Señor que si nos sometemos a Dios, ese será el único motivo, la única acción válida en el hombre para poder hacer frente a las acechanzas de Dios. Aquí en este momento, Pedro se sintió desnudo, al descubierto de su incapacidad. Y cuando él vivió esa circunstancia, dice que en la tercera oportunidad él comenzó hasta a maldecir y a jurar que él no conocía al Señor. A veces con nuestros actos hacemos eso. A veces con nuestros actos mostramos más que no conocemos a aquel que nos ama. Por eso el Señor nos invita a una vida continua de sujeción y dependencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de una vida de comunión, una vida relacional con Él. Porque eso no depende de usted ni de mí, depende de Él. Él es el que da, pone el querer como el hacer su buena voluntad agradable y perfecta. No hay otra manera, hermano. Entonces dice la palabra del Señor, se escuchó el canto del gallo como evidencia, porque eso había sido profetizado. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho el Maestro, que antes de que cantara el gallo le iba a negar 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En Lucas 22, en el paralelo de este versículo 22:61, déjame buscarlo. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Mateo no lo dice así, pero Lucas dice que cuando el Señor, recibiendo todos esos golpes, siendo abofeteado, miró a Pedro cuando escuchó el gallo, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Amados del Señor, estos tiempos nos llevan a esa práctica constante y continua. Recuerden, siempre vamos a tener oposición. ¿Sí? Así como el Sanedrín se levantó contra el Maestro, nosotros lo vamos a tener en nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestra vida, sea en nuestro trabajo, en nuestra vida secular, en nuestro estudio, siempre vamos a tener oposición, siempre algo se va a levantar contra nosotros. No dependa de su suficiencia. Recuerde, hermano, Cristo es suficiente. Él dijo, consumado es. Él es suficiente. Él lo completó todo, Él lo llenó todo. No es usted ni soy yo lo que vamos a completar esto. Él dijo que Él es suficiente. Él es suficiente en mi vida. Es suficiente en tu vida. Es necesario que eso lo podamos entender. Que con esa suficiencia podamos estar entonces atados a Él, unidos a Él, arraigados a Él. ¿Sí? Con Él seremos vencedores, así dice la palabra. Venceremos que nuestra propia oposición, venceremos que las maquinaciones del enemigo, venceremos que las tentaciones de este mundo.
pero sobre todo es usted el que le va a hacer oposición. Es usted y sus esquemas de pensamiento lo que va a frenar la acción de Dios. ¿Cómo frenamos? Bueno, nos ponemos duros, endurecemos el corazón. Y entonces ahí es donde Dios actúa para corrección de nosotros. Que el Dios de gracia y misericordia nos haga entender que los tiempos que estamos viviendo son para someternos a la voluntad de Dios. Él es suficiente. El Espíritu de Dios nos recuerda todas las cosas. El Espíritu de Dios nos lleva a la cruz. El Espíritu de Dios nos muestra al Cristo crucificado. El Espíritu de Dios valida todas sus palabras en nosotros a través de frutos dignos de arrepentimiento, a través de una manera de ser conforme a la palabra de Dios. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es maravilloso porque Él fomenta en nosotros el carácter de Cristo para su gloria, para el beneplácito de su gloria, para que nosotros exaltemos y adoremos al Dios que vive. Ese es el resultado de la vida del cristiano. Bendita sea la palabra de Dios. Recuerda, hermano, nuestra congregación, estamos haciendo nuestro estudio devocional en el libro de Isaías. Hoy estamos culminando el libro de Mateo en el capítulo 26. La próxima semana, el domingo de la próxima semana, estaríamos estudiando, empezaremos a estudiar el capítulo 27. Si estamos todavía en nuestras reuniones en casa, pues escuche el mensaje en casa. Y usted en su casa, también en las noches, o en el día, como usted lo considere conveniente, reúnase con su familia y haga su devocional diario. Estamos estudiando el libro de Isaías. Esta semana nos corresponde estudiar el capítulo 16 de Isaías, lunes y martes. Miércoles y jueves vamos a estudiar el capítulo 17 y viernes y sábado vamos a estudiar el capítulo 18. Lo vamos a leer el día domingo, vamos a estar en nuestra reunión dominical. Lo haríamos por la red. El día martes yo creo que voy a estar subiendo un consejo respecto a Isaías 17. Usted lo puede ver también a través del blog. Y la intención es que podamos seguir en nuestros estudios normales. Dios nos continúe bendiciendo. Este es un tiempo que necesitamos todos estar unidos, agarrados y cementados en la verdad, porque este es el mejor tiempo. Este es el mejor tiempo. ¿No? Eso que dicen que los mejores tiempos están por venir, no, estos son los mejores tiempos. Cuando Dios actúa en favor de los suyos. Eso es el mejor tiempo que nosotros podemos experimentar como cristianos. Como Dios actúa en favor de los suyos. Por demás está decirle, su amigo, Pastor José Guerrero, su esposa y toda su familia les saludan. Y esperamos que esta semana usted pueda acatar, al igual que nosotros, las normas que nos están exigiendo de quedarnos en casa. Tome el tiempo para meditar en su palabra y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos cubra permanentemente para el beneplácito y la gloria de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Un saludo.